ministraron milagros, sanidad. Luego estos oraron por otros. No se puede decir cuántos han sido entrenados para ser normales. Y tal vez tú digas, eso no es normal en mi pueblo. Bueno, no eres normal. Entendámoslo. Cuando digo normal, hablo de normal, como lo define la Biblia. Y yo te digo, este hombre quiere entrenarte ahora para ser normal. Y Randy, tienes 5 años y descubres tu primer milagro. Dime sobre eso. Bueno, era mi abuela, la madre de mi madre, y ella era analfabeta, una mujer simple, pero había sido salvada, no había sido cristiana por mucho tiempo, y ella tenía un gran bocio, y oyó la voz audible de Dios y le dijo, si entras en el otro cuarto que estaba a 10 pies, y oras te sanaré. Y ella solo caminó los 10 pasos hasta el otro cuarto. Comenzó a orar. Ella dijo, sentí como una mano caliente sobre mi garganta y se desvaneció instantáneamente. Esa fue mi primera historia de sanidad y me hizo interesarme en la sanidad de Pues es seguro. Y estoy fascinado con su hija, tu madre. Sí. Dime sobre la vez que tu madre fue al cielo. Yo tenía 6 años, mi hermano... Pues Dios trabajaba rápido contigo, 5, 6. Sí, tenía 6 y mi hermano tenía 4. Cuando yo tenía 6 no distinguía mi mano izquierda de la derecha. Tú tienes una madre yendo al cielo, una abuela cuyo bocio desapareció. Eres bendecido, amigo, pero continúa. Bueno, ella me dijo esto y cada vez que trataba de hablar de eso comenzaba a llorar. Creo que pasaron 40 años antes de que pudiera hablar sobre eso sin quebrantarse literalmente en llanto, porque sentía aquello que sintió de nuevo. Y como dije, tenía 6, mi hermano tenía 4 y mi hermana 3. Y cuando ella salió de la casa, se sintió arrebatada en un vórtice de poder. Se cayó. Yo entrevisté como estudiante de la universidad, entrevisté a 2 hombres que la vieron. Ella no tenía pulso, ella estaba sudada, no había respiración, pensaron que estaba muerta. Estaba en el cielo. Y luego cuando su espíritu volvió fue un poco difícil al ella volver. Y fue a un hermoso lugar. Y luego mi papá, apenas hablé con él. Ahora tiene unos 80 y mi papá decía que lo asustó mucho porque decía, tu madre camina por toda la casa por casi 2 semanas. Después de que eso pasó, ella murmuraba, era tan hermoso, es tan pacífico, no quiero quedarme aquí, quiero volver. Y ella buscaba a dónde ir, a la iglesia cada noche en la semana. Ella decía, solo quiero volver a ese lugar. Y luego finalmente dijo, entré a la cocina y dije, cariño, no puedes dejarme aquí. Con los 3 niños, tienes que despertar de esto. Pero era tan impactante. Y esa historia me impactó tanto que cuando era estudiante universitario volví y entrevisté a esas personas que vieron lo que pasó. Y le entrevistaron a ella y una de las cosas que tengo en la memoria para mí es ella contando la historia. Qué recuerdo maravilloso, pero a los 16 te descarriaste. Sí. Rededicaste tu vida al Señor. Y luego estuviste en un horrible accidente. Dime sobre eso. Sí, tenía 18. Me descarrié por unos 11 meses y por días. 4 días antes de que pasara, me había reconciliado y tuve un terrible accidente de carro. Y casi me muero. Tuve varias heridas graves. Mi segundo mejor amigo murió sentado junto a mí. Y fue horrendo. Dijeron que estaría en el hospital de 49 a 77 días. Tenía 3 especialistas. Uno para mi espina, uno para mi interior, porque estaba paralizado. Mis intestinos no funcionaban. Eran 50 miligramos de Demerol cada 3 horas lo que tomaba. Y tenía 3 lugares en la línea del cabello que estaban aplastadas. Y casi toda mi frente estaba llena de fracturas y contusiones. El especialista vino a ver mi mandíbula y dijo, pon tus dientes juntos. Lo hice. Él dijo, hazlo de nuevo. Él dijo, no entiendo, vine a alinear tu mandíbula. Tus placas muestran que está rota, tienes esta alineada. Y luego la iglesia oró por mí una noche. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Que te dijeran, tu mandíbula rota, aquí en las placas, está rota, está alineada. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Bueno, eso... no lo sé. En realidad no estaba uniendo cabos aún porque era muy pronto y en mis ojos apenas bajó la hinchazón. Pero luego, cuando iban a tener que enviarme a un hospital más grande para ver si podían hacer algo más sobre la parálisis del sistema digestivo, y mi iglesia oró por mí, y luego al siguiente día no estaba paralizado. Fue cuando conecté 2 y 2 con lo otro.
Y entonces debería estar con dolor severo, no soportaba la almohada, necesitaba 3 enfermeras por si quería moverme. Lo llaman girar el tronco con tus rodillas, tus caderas y tus hombros, y no puedes mover la espina. ¿Por qué? ¿No querían Pensaban que que tenía dañada la espina, pensaron que quedaría parapléjico o tendría calambres el resto de mi vida si me movía. Y así desperté una mañana y no tenía dolor. Y tenía... No era una voz, pero era como una voz interna que decía, te he sanado, levántate y camina. Un segundo, dijeron que podías quedar parapléjico el resto de tu vida. Sí, ni podía, no soportaba una almohada. Y leí en el Nuevo Testamento con espejos en mis lentes. ¿Pero por qué seguir esta voz si sabías la repercusión, Randy? Bueno, porque mi mandíbula sanó y mis intestinos funcionaban y él ya no había dolor. Así que pensé que estaba sanado. En realidad te leías, por así decirlo, que tú recuerdes todo lo que Dios hizo por ti. Bueno, cuando entré al ministerio, entré a una universidad bautista, entré como muy liberal, estudié estudios religiosos y esto provocó que casi perdiera mi fe. Lo que evitó que perdiera mi fe fue que sabía que la sanidad es real y no podía negarlo. Y casi todo lo sobrenatural era negado por mis maestros. Pero yo no podía aceptarlo porque yo había sido sanado y eso salvó mi fe. Muy bien. Ahora es un pastor, asumo, de una iglesia bautista. Sí, y por 14 años. Dios comenzó a hablarte. ¿Qué te dijo sobre la sanidad? Y sí, él solo tocó su túnica. Bueno, un tipo enseñaba, un joven de la universidad a la que fui y lo escuchaba y no, en realidad no fue un gran sermón. Y es más, estaba espiritualizando esto, el texto de la mujer y el flujo de sangre. Yo lo espiritualicé de la misma forma, muchas veces, y a la mitad de eso comencé, solo brotaban lágrimas de mis ojos. En realidad, no era como si me desgarrara, como si fuera a sentir como solo salían y pensaba, ¿qué es esto? No tiene nada que ver conmigo. El sermón no es tan bueno, ¿qué estás haciendo? Y sentí que oí una impresión. Quiero que enseñes que sigo sanando hoy y quiero que des una conferencia en esta iglesia y quiero que prediques distinto, más de mis palabras y menos de las tuyas. Y no más 3 puntos y un poema. Es un muy buen consejo. Bien. Y vas a tener una conferencia. Ves a un hombre en la TV que tuve la oportunidad de conocer, John Wimber. Lo invitas a tu congregación. Él dice que está muy ocupado, pero que hay alguien al que enviará. Sí. Bueno, continúa ahora. Bueno, Glenn Cook vino, que era el brazo derecho de John, otros 3 o 4 tipos más con él. Y eso fue. El cielo se derramó. Nunca había alguien fluir en la palabra de conocimiento. Y él lo hacía. Él subió y dio 20 palabras de conocimiento y dijo, es suficiente por ahora. Lo que hice fue que oraba y ayunaba para que Dios viniera a visitar mi iglesia. Quería recibir una impartición de él. Y en los 2 primeros servicios, otras personas en mi iglesia fueron tocados. Estaban borrachos del Espíritu, cayendo. Nunca vimos algo así antes. Todo era nuevo para nosotros. Las personas trataban de salir del edificio. Estaban asustados. Y luego, yo no fui tocado para nada en los 2 primeros servicios. Pero en el tercero, el Espíritu de Dios nos tocó a mi esposa y a mí. Al mismo tiempo, sentí como si me electrocutaran y tuve como... crecí en una granja. Aguarda un segundo, oigo el término electrocutar. Sí. Ponlo más gráfico para que lo entienda. El poder eléctrico, si sostienes algo eléctrico, tiene estas cosas. Si lo acercas a la pared, causas que tus manos hagan esto. Y lo que hace es que tengas espasmos musculares involuntarios. Eso me pasaba. Y hace que tiembles. Y al día siguiente, mis coyunturas dolían. Muy similar a lo que sentí cuando fui a cazar ranas y choqué con una reja eléctrica. Me pegué con la reja eléctrica y mis coyunturas dolieron. Así fue como el poder hizo que mis coyunturas dolieran todo el siguiente día. No, mejor que eso, dime sobre el doctor que fue detrás de ti, el cirujano plástico. ¿Qué fue lo que observó y qué dijo? Bueno, una noche en Brasil tuvimos 13 sanidades en una noche. 2 tipos tenían 30 tornillos de todo tipo, 16 de todo tipo de tornillos. No se podían mover, pero hacían todo lo que no podían hacer. Escribió sus nombres y números. Es un cirujano plástico. Y en los siguientes 6 meses los llamó cada mes, solo para saber cómo les iba. Y ellos no perdían en absoluto la sanidad que recibieron en ese tiempo, hasta después de 6 meses en que los llamaron. Esto es grande. Esto fue verificado por un médico para los escépticos. Jesús tuvo escépticos también.
Dime, y esto es lo que es maravilloso para mí. Él le enseña a las personas. Y luego ellos hacen las mismas cosas, pero esto es otra historia. Dime sobre el hombre laico que fue contigo a uno de tus viajes y oró por alguien que creo que estaba parapléjico. Sí. Dime al respecto. Él es del norte de Carolina, de Wilmington, Carolina del Norte, y su esposa es una enfermera, y él era relativamente nuevo cristiano. Tenía problemas con alcohol, se recuperaba del alcoholismo, y durante 3 años seguidos quería ir conmigo a aprender cómo orar con los enfermos. Y cada vez que íbamos, él se regresaba al alcohol. Bueno, esta vez no lo hizo y compartí eso no para avergonzarlo, sino para hablar de la gracia de Dios. Y a veces creemos que seremos tan santos antes de que Dios nos use. Y es la gracia. Y ahí estaba él. Y no había dormido nada en 48 horas. Había unas 10,000 personas en el santuario. Para venir al frente, y él hizo una oración. Señor, sabes que nunca he orado por alguien en mi vida, y por eso vine a aprender cómo orar. Por las personas en este viaje, quiero ver a alguien sanar, pero es mi primera vez. Ponme uno fácil. Dolor de cabeza, de estómago, nada difícil. Y vio afuera y ve, hay un tipo en una silla de ruedas rodando hacia él, y dice, no señor, ese no. Ni siquiera lo veía. Él miró, volteó su cabeza así, y el tipo llegó hasta él y jaló su pantalón. Bendícelo, Dios. Y dijo, hice todo lo que nos has enseñado a hacer. Y luego lo entrevisté y nada pasó. Y con la poca fe que tenía, él dijo, no tengo nada ahora mismo. Pero luego recordé que dijo, tú no esperas sanar a nadie, solo Dios sana. Pero tú esperas que los amemos y que para cuando acabemos de orar por ellos, no se sientan peor que antes. Culpándolos a ellos, diciéndoles que es su culpa o algo así. Y entonces recordó, solo si dejo de orar ahora, he orado poco. No se sentirá valorado como ser humano o amado. Así que solo voy a orar por él, para que sienta amor. No es que esperara que él fuera a sanar, porque, verás, él dijo que estaba a punto de quedarse dormido. Su cabeza se caía sobre el hombro del tipo, y justo antes de roncar, el tipo saltó de su silla de ruedas, se giró, lo abrazó y lloró en su hombro, hasta que su playera se mojó de aquí. Y fui a casa esa noche y dije, Dios, no es justo. Yo llevo orando por 30 años por los enfermos y este fue su primera vez. Creo que algunas personas en casa y en la audiencia, en el estudio, dicen todo esto, lo mismo. Y luego entré en razón y descubrí que su sanidad es mi sanidad, porque todos somos un cuerpo, y es por la gloria de Dios, y luego entendí y agradecí al Señor. Pero verás, dijiste algo mayor. Dijiste que sabías que Él recordó lo que le enseñaste. Puedes amar a la persona. Sí. Puedes mostrar a la persona que es amada. ¿Te gustaría operar en palabras de conocimiento como Randy Clark cuando él enseña? ¿Qué porcentaje de precisión tiene de palabra de conocimiento? ¿Qué es lo que crees? Cuando enseño, tenemos un tiempo en que damos a las personas la oportunidad de dar sus primeras palabras de conocimiento en su vida. Y normalmente es el 90% preciso. Eso suena muy bien. Ya volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla.
Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien, estoy muy intrigado por las palabras de conocimiento. Brevemente, ¿qué es una palabra de conocimiento? Bueno, es conocimiento sobrenatural que no obtienes con educación o aprendiendo con medios naturales. En mi caso, funciona para ayudar con la sanidad, para saber lo que Dios quiere sanar, pero conozco personas que a veces obtienen palabras de conocimiento porque los eleva para ir a una posición más alta en el trabajo. Como un ingeniero eléctrico, porque hay un problema que nadie puede descifrar, y un tipo ora y Dios le dice cuál es el problema. Así que es conocimiento que obtienes no por medios naturales. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fuiste enseñado a moverte en ese don que tú dices, y corrígeme si me equivoco, todos los que son creyentes del Mesías pueden moverse en este don? Yo creo que todos pueden. Algunos se moverán más que otros, pero ¿Cierto? creo que todos pueden. Pero bien, ¿cómo comenzaste a moverte en él? Alguien me dijo por teléfono en 5 minutos cómo obtener palabras de conocimiento y luego comencé a tenerlas. Bien, 5 minutos. Vamos, Randy. Sientes dolor que no es tu dolor y puedes sentirlo. Tienes una impresión de una enfermedad o algo, o el nombre de alguien, y puedes pensarlo. Puedes ver cómo están heridos, tal vez el escenario de un accidente, o una parte del cuerpo como una imagen mental, como si soñaras despierto, y puedes verlo. Puedes ver una palabra sobre alguien, que es como en realidad ves una palabra, como si la leyeras. Puedes decirla, como si oraras por alguien, le hablaras y te escucharas diciendo algo que no pensaste que dirías. Una experiencia rara que Dios te da, la interpretación. Una de las formas es que puedes soñarlas, tener un sueño de esos por adelantado y luego el sueño te da la fe para saber lo que Dios quiere sanar. ¿Cómo? Son las 7 formas para obtener palabras de conocimiento. ¿Cómo funciona el soñar contigo? ¿Cómo comienza? Entrevisté a unas personas que resucitaron muertos en Mozambique. Me gusta, es uno de mis hobbies. Entrevistar, filmar video de personas que resucitaron a alguien o personas que resucitaron de la muerte. Y le pregunté a la gente que resucitó muertos si tenían palabras de conocimiento y dijeron que sí. ¿Y cómo las obtienen? ¿Las sienten, las piensan, las leen, las dicen? Y aún no sabía que podía soñarlas y ellos dijeron, no, nosotros las soñamos. Bueno, ¿cómo funciona eso? Y ellos me dijeron, después de 2 semanas estaba en Brasil, tuve un sueño y vi 2 manos, sin cuerpo, sin brazos, solo 2 manos, con algo atorado aquí, sobresaliendo 2 pulgadas sobre la palma. Y así yo la vi. No estaba seguro que fuera Dios o no, porque era mi primera vez. Un tipo llegó corriendo desde atrás. Podía ver una cicatriz en su mano. Él puso su mano en la mía y antes de poder decir, ven Espíritu Santo, ya estaba sanado. Estaba paralizado por completo. Él tenía una cicatriz masiva. Tenía algo que salía como por la mitad de aquí. Sobresalía 2 pulgadas sobre su palma. Así que cuando oyó la palabra, él supo que era para él. Él supo que sería sanado. Él sanó por la palabra. Yo no tuve mucho que ver con eso, excepto decir, Señor, eso fue fácil. Lo entiendo. Muy bien, esto es lo que quiero que hagas. Necesito que cedas al Espíritu de Dios y nos digas qué es lo que te dice ahora mismo. Bien, creo que hay cosas que Dios quiere sanar. Y en los últimos 30 minutos comencé a obtener palabras de conocimiento. Sentí algunas. Una de estas es que alguien tiene un hueso salido al lado derecho del tobillo, el hueso del tobillo, del lado derecho. Dios quiere sanar eso. Y alguien más tenía daño cerebral. Fue un accidente, pero en realidad fue un accidente automovilístico. Resultó en un daño cerebral y unas complicaciones. Y yo creo que el Señor va a sanar eso. Creo que hay alguien aquí de nombre Mariah. Creo que Dios quiere sanar a alguien que se llama Mariah. Y hay alguien que está a punto de perder su matrimonio porque tenías un espíritu de los celos. Y Dios quiere liberarte de ese espíritu de celos. Y alguien tiene dolor en la parte baja derecha de su corazón. Dios quiere sanar eso. Y es suficiente por ahora. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a las personas para quienes fueron estos. Hablemos al hueso del tobillo derecho, que sane. También debajo del hueso del tobillo derecho. En el lado izquierdo no es el hueso, pero es el tejido de ahí.
Hay algo malo ahí, eso sanará. Hablamos al corazón, hablamos al problema de los celos y que el espíritu de los celos se vaya, Dios. Tú lo sanas a él, que sea que causó que ese hombre tuviera eso. Y Señor, solo hablamos en el nombre de Jesús, quien sea lo que sea que Maraya tiene. Y también por el daño cerebral. En el nombre de Jesús, Dios, que sepan que es tu voluntad y ya que saben que es tu voluntad, que tengan fe. Y uno mi fe con ellos en el nombre de Jesús para su sanidad. Amén. Y algunos deben estarse preguntando, ¿cuál es el propósito de un milagro? Después de todo, los pecados fueron perdonados, vamos a ir al cielo. ¿Para qué necesitamos milagros? Bueno, voy a darte una buena razón por la que necesitas milagros. Porque es la forma en que el Mesías de Israel opera. Es la mejor razón que conozco. Él demostró el reino. Y luego se ganó el derecho a presentar cómo las personas pueden conocer al rey. Y debido a que no tenemos, y Randy casi fue convencido de alejarse, porque no tenemos personas en cada congregación que sean creyentes en todos lados, operando en lo sobrenatural, tenemos el plan B. Pero el plan B solo funciona para algunas personas. He predicado para hasta 450 judíos que no saben que el Mesías operaba tal como Randy lo hizo, con palabras de conocimiento. 30 o 40 se levantan y dicen: he sido sanado, y por 2 horas me gané el derecho para decirles por qué se sanaron. Por eso necesitamos milagros. Por eso tú necesitas milagros, porque el rey volverá pronto por un reino. Y Dios te quiere en el reino. Escuchaste suficiente para hacer a Jesús tu Mesías y Señor, para arrepentirte de tus pecados y decirle que lo sientes y creer que la sangre de Jesús no solo lava los pecados, sino que te da el poder de ser victorioso. Y luego invita a la vida del Mesías a venir dentro de ti. El cuello de alguien acaba de sanar, solo mueve la cabeza, lo verás, el dolor desapareció. De hecho, los dolores de cualquier tipo desaparecen ahora. Y quiero que sepas algo. Igual que Randy dijo, Dios te valora, Dios te ama. Él envió a su Hijo a una muerte